Buen día, ¿cómo están? Hoy vamos a ver algunas diferencias de los elementos que vamos a trabajar de ahora en más. ¿Sí? Hemos visto funciones, ecuaciones, polinomios de segundo grado y hacia abajo. Hoy vamos a trabajar con los de tercer grado, pero tenemos que ver algunas diferencias de lo que vamos a hablar. ¿Sí? Polinomio es cuando me refiero a una expresión, ¿sí? A la sucesión de elementos del tipo ax a la 3 más bx a la 2 más cx más d. ¿Sí? Esta es la forma que tienen los polinomios de tercer grado. ¿Sí? Y ¿por qué tercer grado? Por esto que está acá. ¿Sí? Y recordemos que los términos que están como b, c y d pueden ser nulos, pero va a haber una conjunción de que el a tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Si no, pasaría a ser un polinomio de menor grado. ¿Sí? Después tenemos las ecuaciones. La ecuación de tercer grado, que es al polinomio que nosotros tenemos, lo colocamos dentro de una igualdad. Vamos a tener algo como ax a la 3 más bx a la 2 más cx más d igual a 0, ¿sí? O a un valor. Siempre para resolver, para generar soluciones, vamos a buscar que acá haya un 0. Y después vamos a trabajar también con funciones. ¿Sí? Funciones de tercer grado que son de la forma f de x igual a x a la 3 más bx2 más cx más d. ¿Sí? De acá, cuando hablamos de función, hablamos de representación gráfica, hablamos de raíces, corte y signos. Entonces vamos a ver cómo se comporta este tipo de función. ¿Qué gráfico tiene asociado o qué curva? Siempre recordando en todos los casos que a tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? Para poder trabajar en estos elementos tenemos que, primero que nada, ir a un par de leyes o teoremas. Vamos a ver dos en particular que nos van a servir para resolver ecuaciones y para encontrar las raíces cuando hablamos de una función de tercer grado. ¿Sí? Uno de ellos es el teorema del resto. ¿Sí? Que su tarea va a ser buscar que enuncie el teorema del resto y si encuentran alguna demostración. El teorema, vamos a ponerle color, dice que si dividimos un polinomio p de x, ¿sí? Lo dividimos entre x menos a, ¿sí? A es un real, ¿sí? No importa cuál. Sí, vamos a hacerlo diferente de 0 para que tenga valores más bonitos, pero ustedes me dirán si cuando hablamos del teorema tiene alguna restricción o no. Me dice que si yo tengo un polinomio y lo divido entre x menos a, voy a obtener un cociente que va a ser cx de menor grado que p, y vamos a obtener un resto, que ese resto va a ser de grado x0, o sea, va a ser un valor real. Y que esto tiene que cumplir que p de x sea igual a c de x por x menos a más r de x. ¿Qué dice acá? Que si yo al polinomio lo divido entre x menos a, me da un cociente y un resto. Entonces, para verificar que eso está correcto, o se cumple, que el p de x va a ser lo mismo que yo agarro el cociente, lo multiplico por x menos a y a eso le sumo el resto. Me va a obtener
el mismo resultado. Eso, si quieren, lo podemos ir probando a medida que vayamos haciendo ejercicio, ¿sí? Y por último, vamos a trabajar con el teorema de Descartes. Ahora esto acá. Esto es una parte un poquito teórica para que veamos un poco de dónde salen las cosas. Sí, este es teorema de Descartes. De igual manera, el teorema de Descartes, ustedes van a buscar qué es lo que dice y vamos a ir viendo ejemplitos. Sí. El teorema de Descartes dice que la condición necesaria y suficiente para que P de X sea divisible entre X menos A, ¿sí?, es que el P de A sea igual a 0. Que es lo mismo que decir que X igual a sea raíz de EP de X. O sea, acuérdense, y eso un poquito más atrás en el tiempo, de que para que un valor, un número cualquiera, no estamos hablando de polinomios, para que número real, para que un valor sea divisible entre otro, el resto tiene que ser 0. ¿Sí? Eso es lo que nos dice las reglas de divisibilidad. Entonces, en este caso, para que este polinomio sea divisible entre esto, significa que si yo en el polinomio sustituyo a la X por A, esto me va a dar 0. Que nosotros lo que vamos a usar más en realidad es que X igual a sea raíz. Sí, esto lo vamos a usar sobre todo cuando hablamos de funciones. Si es importante saber cuándo es la raíz y cuándo no. En el próximo video vamos a ver ecuaciones, funciones, cómo resolverlas, si va a aparecer un nuevo integrante a la familia de matemáticos, que pueden que lo conozco, pueden que no, que va a ser Ruffini. Nos vemos.